latinoamericanos venimos... Por eso esta denuncia. Yo creo que canten las... La gente entendió la importancia de decidir, la importancia de participar. ¿Qué tal? Nos reencontramos en este cruce de palabras. Dedicaremos nuestra primera emisión de 2014 a reflexionar en torno al continente en que vivimos. ¿Cuánto ha avanzado en materia económica, sus proyecciones, los procesos políticos que marcarán pauta durante los próximos 12 meses en la región? Sobre estos temas indagaremos con todo un experto, escritor, periodista, docente especializado en economía y política internacional. Le damos la bienvenida a nuestro espacio al profesor Luis Bilbao, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Un saludo, ¿cómo le va, profesor? Muy bien, buenas noches. Profesor, inevitable preguntarle a un especialista en economía política sobre las perspectivas de la región. De acuerdo con informes de diversos organismos, durante 2013 Latinoamérica confrontó un periodo de moderación en sus tasas de crecimiento causado por una menor demanda externa y las limitaciones estructurales de sus economías. ¿Esta moderación se agravará, se mantendrá, se reducirá? ¿Cuál es su pronóstico? Bueno, para empezar tendríamos que encuadrar el pronóstico para América Latina en la economía mundial. Y el problema que tenemos es que los tres grandes centros de la economía mundial, los centros imperiales de la economía, están o en franca retracción o en estancamiento. Y esto no se ha revertido pese a que hay informes y propaganda por parte de medios de prensa del gran capital internacional diciendo que, por ejemplo, que la Unión Europea ha terminado con su caída económica. Entonces podemos ver, por ejemplo, el absurdo de que haber crecido el 0,1% en el tercer trimestre del año pasado es haber salido de la recesión. Eso, desde luego, es completamente falso, completamente tergiversada la realidad de la economía, y mi pronóstico, basado en los propios informes de los economistas del gran capital en todo el mundo, es que esa situación no va a mejorar en 2014. Entonces, en ese cuadro es que se inserta la realidad económica latinoamericana. Nosotros ya tenemos informes precisos de una reducción, de una corrección a la baja de los pronósticos de crecimiento para el año pasado de Brasil, y eso condiciona, desde luego, el crecimiento para el próximo año. Brasil es, obviamente, la economía más grande de la región, y si ésta está en una situación de por lo menos no crecimiento a niveles habituales en la última década, eso va a repercutir en toda la región. Otro tanto ocurre, pero un poco más grave, con Argentina, que es la tercera economía más importante de América Latina. Entonces, no parece difícil concluir que 2014 no va a ser un buen año económico para el conjunto de América Latina, que va a haber problemas severos en varios países, aunque hay algunas economías que sí van a recuperarse a ritmos más o menos de crecimiento normal y muy superior a lo que ha sido el año 2013, como es, por lo menos hasta los pronósticos de ahora, la economía venezolana, por ejemplo. ¿Y de qué manera afectará, profesor, a América Latina y el Caribe la alta incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos? Bueno, este es el otro tema que en realidad es el tema principal. No se habla de esto, no se comenta de esto, no se estudia sobre esto, pero en realidad el dólar está en una situación tan crítica como jamás lo estuvo en la historia. En este año 2013, que acaba de terminar, Estados Unidos perdió la primacía en el comercio internacional a favor de China. Esto ya es un dato importantísimo para la fortaleza o debilidad de la moneda estadounidense, porque en la misma medida en que ya no es el centro principal del comercio internacional, su moneda pasa también a un segundo plano. Pero además, la moneda estadounidense está minada por el inconmensurable endeudamiento de la economía
y la fabricación de dólares absolutamente sin ningún respaldo. Yo podría decir, sin temor a exagerar, que el dólar no existe más. Es como esas estrellas que han muerto hace millones de años y uno sigue viéndolas. Bueno, nosotros seguimos usando los dólares, el mundo, la economía mundial sigue utilizando la moneda estadounidense, pero en realidad el dólar no existe más. ¿Cuánto va a demorar la realización de esta inexistencia real de la moneda estadounidense hasta traducirse a su verdadero valor? Bueno, no es previsible, porque eso depende esencialmente de factores económicos y políticos. La política es inseparable, la economía es inseparable de la política, y es evidente que lo que hace que la moneda estadounidense se sostenga es su poderío político, que está basado además en su poderío militar. Pero de ahí nosotros podemos sacar una conclusión bastante simple, bastante directa. Cuanto más necesite sostener ese dólar inexistente de Estados Unidos, más deberá apelar a la violencia, a sus fuerzas armadas, a su última ratio. Entonces, esto es lo que pinta el panorama de la economía. Hay algunos proyectos que no terminan de realizarse, como es la creación de monedas regionales, aunque sean monedas virtuales, como es el caso del Sucre, pero ya se ha comenzado a hablar de que los BRICS, ese conjunto de economías intermedias, que pesan sin embargo muchísimo en la economía mundial, que los BRICS creen su propia moneda de intercambio. Si esto ocurriera, y podría ocurrir, aunque no es lo más probable en lo inmediato, el dólar se desplomaría inmediatamente y por supuesto arrastraría al euro. El Usted mundo se está refiriendo sobre estas al dólar bases específicamente. inestables. Pero América Latina, usted bien lo acaba de decir, emerge como un eje de desarrollo económico con unos enormes recursos naturales, importante tenerlo en cuenta. Es lógico entonces que atraiga cada vez más la atención del resto del mundo y llegan a este lado del orbe con Brasil, usted lo acaba de mencionar, los BRICS. ¿Qué significan para la región y, por ejemplo, para iniciativas como el Mercosur? Bueno, está en dependencia de las decisiones que se tomen de aquí en más, porque también la economía china ha ralentado su crecimiento. No es que no crece, pero ha recortado muy significativamente el crecimiento que ha tenido en las últimas 2 décadas. Entonces, hay una situación que claramente se plantea como en dependencia de decisiones políticas. Lo mismo vale para las relaciones del Mercosur, tanto con los BRIC como con la economía europea. Hay intentos en algunos países latinoamericanos de establecer relaciones económicas de libre cambio, de libre comercio con la Unión Europea. Y este es un debate político, no es un debate económico. Entonces, el futuro inmediato de las economías regionales está principalmente en dependencia de decisiones políticas. En cuanto a esto, nosotros tenemos un eje de organización del pensamiento, de la acción económica política, que son los países del ALBA. Esto, a pesar de que son países en relación más pequeños en su economía y en su peso político que los grandes países de América Latina que no integran el ALBA, sin embargo, por su empuje, por la claridad de sus estrategias y por la eficacia de su accionar, están significando un factor de muchísimo peso para el funcionamiento del Mercosur, por un lado, de UNASUR por el otro lado, y también impactando en CELAC, que son distintas instancias de organización regional. Pero insisto, son decisiones políticas, la relación lo que está entre el Mercosur, el ALBA, la CELAC, diferentes iniciativas regionales que tienen una fuerte incidencia, como usted bien lo acaba de mencionar, en el área económica. Le propongo hacer una pequeña pausa en este cruce de palabras. Al regreso, más sobre economía, sus vínculos con la política en nuestra región y cómo incide incluso el resto del mundo. El profesor lo ha venido explicando magistralmente en nuestra América. Siga junto a nosotros.
Seguimos dialogando con el profesor Luis Bilbao, directamente desde Buenos Aires, en torno a la política, su incidencia en la economía, viceversa, y sobre todo centrándonos en nuestra región. Profesor, le reitero la bienvenida a nuestro cruce de palabras. Y este es un año políticamente muy activo, con varios procesos en ciernes. Dígase El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, el Uruguay, Brasil y Bolivia. ¿Cómo debemos mirar estos procesos, cada uno con sus particularidades, evidentemente, en el actual contexto latinoamericano? Bueno, en relación con las elecciones que tenemos en este próximo año, yo diría que se produce una estridente que la región, y que incluso los pronósticos son discutibles, desde luego, pero los pronósticos preponderantes indican que 5 de esas 7 elecciones serán ganadas por gobiernos que podrían entrar en esa muy laxa categoría denominada izquierda. A pesar de todo esto, en realidad las elecciones tienen menos que ver con el futuro inmediato de América Latina que lo que se tome como decisión política, económica, los gobiernos que ganen sean del signo que fueren. América Latina, como es bien sabido, continúa siendo el continente más desigual del planeta. Aquí es donde se concentra la mayor riqueza y la mayor pobreza. Y urge cambiar esto, urge. Hay una cantidad de países que ya no toleran más situaciones de promesas incumplidas. Y es evidente que la resolución del curso que está en disputa hoy en América Latina depende de líneas de acción política, esencialmente de estrategias políticas, porque en todo este cuadro de Estados Unidos, que justamente está en declive, que viene perdiendo espacio en todos los sentidos y que ha asistido casi impotente a un proceso de convergencia continental en su detrimento, Estados Unidos, sin embargo, ha lanzado una contraofensiva múltiple. Y aunque sería demasiado extenso tratar los detalles de esa contraofensiva, podemos resumirla en la idea de la Alianza del Pacífico. El proceso de convergencia, de unión latinoamericana, está en juego. Y está en juego porque Estados Unidos, aliados con centros de poder en cada uno de nuestros países, trabaja por lo contrario, es decir, por la balcanización una vez más y por el control de nuestras economías y nuestras soberanías por parte de Washington. Entonces, esto es lo que está en discusión y esto no está tanto en dependencia de los gobiernos, porque ya los gobiernos han recorrido un largo camino, algunos en un sentido altamente positivo, otros en un sentido intermedio y otros en franca parálisis o aún retroceso, pero lo que importa es qué van a hacer los pueblos latinoamericanos, si van a tomar cartas en el asunto y van a exigir a los gobiernos o a los gobiernos que vinieren, sea por la vía que vinieren, si van a exigir que se cumplan las promesas de redención social, de soberanía económica, de independencia política en todos los sentidos. Algo que guarda mucha relación con lo que acaba usted de plantear, incluso lo venía esbozando minutos antes. La región ha avanzado de manera significativa en el fortalecimiento de la integración, en la promoción de la patria grande, como también se le denomina. Ahora, ¿cómo podrían incidir estos resultados electorales en el rumbo de iniciativas como el ALBA, la CELAC, el Mercosur y la UNASUR? Repito, guarda una estrecha relación con lo que planteaba en el primer bloque informativo, pero también con lo que acaba usted de mencionar. Nos gustaría ahondar en esa idea. Bueno, los pronósticos en relación con los resultados electorales indican que no habrían grandes cambios. No es seguro, por ejemplo, que Dilma Rousseff consiga ganar en la primera vuelta, y si esto no ocurriera podría ponerse en peligro su victoria en segunda vuelta.
Pero con excepción de esa elección, que desde luego tiene una importancia enorme para la región, las elecciones no nos están proponiendo cambios significativos. Todo va a seguir más o menos como ha venido hasta ahora. Entonces, insisto en la idea que planteé anteriormente. El sistema múltiple de organización regional, Mercosur, UNASUR, CELAC, está en realidad movido por una fuerza que proviene de la exigencia económica de nuestros propios países en el conjunto de la región, de las exigencias de nuestros pueblos y solo en una segunda medida, en un segundo plano, de la voluntad política de cambio profundo por parte de los gobiernos. Entonces, lo que en mi opinión tenemos por delante es una situación en la cual, si no irrumpen los pueblos latinoamericanos con una estrategia muy clara de independencia y soberanía, pues los gobiernos van a tender a continuar en esta situación de indefinición, de medios caminos y, en definitiva, de irresolución de los problemas. Pero este conjunto de organizaciones a que yo hacía referencia tiene, insisto, como un motor de extraordinaria potencia al ALBA, a su estrategia, a su programa, a la estructuración en distintos planos que ha venido llevando en sus años de existencia, a la creación de una moneda virtual que propone justamente independizarnos del dólar y protegernos de lo que puede venir en el momento en que se derrumbe completamente o comience a derrumbarse de manera ostensible el dólar. Miremos el mismo fenómeno, profesor, pero desde otra perspectiva. Para ello me voy a valer de una frase del poeta Walt Whitman, quien decía: no espero que la política renueve a la política, lo espero de fuerzas que están fuera de ella, las grandes fuerzas morales, espirituales. La reflexión, profesor, ¿son para América Latina entonces y el Caribe los movimientos sociales eso? Grandes fuerzas morales y espirituales capaces de renovar la política de nuestras naciones. Y aquí me gustaría particularizar en el caso de la izquierda latinoamericana, algo que sé usted ha dedicado un minucioso estudio a lo largo de los años. Sí, yo no quitaría a la política de la renovación de esas fuerzas morales. Walt Whitman, que era un gran poeta, como pensador, sin embargo, tenía un origen y un basamento idealista que le hacía salirse de la lucha de clases y de la lucha política que presupone la lucha de clases para buscar una solución. Yo no recorro ese camino, yo voy justamente a la lucha política, a la lucha de clases en América Latina y a la orientación estratégica que a ese tipo de estrategia le da el ALBA. El ALBA y particularmente Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, que están orientándose políticamente y que está siendo una bandera, un faro, diría yo, para América Latina, que lamentablemente nosotros, los que vivimos en países que no integramos el ALBA, no tenemos la fuerza suficiente o no tenemos la inteligencia o el coraje suficientes como para poder sumarnos a esa poderosa fuerza. Pero más allá de los caminos y de las interpretaciones inclusive, yo no tengo ninguna duda que esa renovación, esa irrupción de un factor nuevo en un mundo cargado de crisis, de degradación, de confusión, proviene de nuestros pueblos, proviene de los grandes movimientos sociales, pero naturalmente con una orientación política, con una conducción política y con un objetivo. Ese objetivo para mí tiene nombres muy claros, no hay que eludir esto. En América Latina hace falta una revolución y hace falta luchar por el socialismo, porque dentro del capitalismo está muy visto, está muy comprobado que no hay solución, más allá de la voluntad inclusive, de las buenas intenciones de los gobiernos, no hay solución dentro del capitalismo.
Bien, profesor, le propongo otra breve pausa en este diálogo en el que estamos reflexionando en torno a la política, sus implicaciones desde la perspectiva económica, los movimientos sociales. Nos quedan escasos minutos, pero los vamos a aprovechar en este diálogo con la audiencia de Telesur. ¿Le parece? Una pausa y regresamos. Nos quedan muy pocos minutos para que cierre este primer cruce de palabras del año 2014, hoy dialogando con el profesor Luis Bilbao, a quien le invito a una nueva reflexión, porque resulta, profesor, como hemos podido ver, inevitable hablar una y otra vez de nuestro vecino del norte. ¿Qué pasará tras el escándalo revelado por Edward Snowden y que deja al descubierto las acciones de espionaje a gobiernos democráticos e incluso amigos de la administración de Obama? ¿Qué lectura debemos hacer este año que recién comienza de esas relaciones tan complejas y a rato, digamos, peligrosas? Ya Brasil, por ejemplo, tomó decisiones importantes como la suspensión de convenios que ahora llevará a cabo con países europeos. ¿Qué opina usted? Bueno, la inteligencia militar es uno de los componentes de la guerra. Estados Unidos ha avanzado tanto en la inteligencia, en el espionaje sobre sus propios socios, mucho más sobre quienes considera enemigos como nosotros, que es evidente que no lo hace por deporte, no lo hace por un afán de buscar y acumular información. Lo hace porque se prepara para la guerra. Es muy duro lo que digo, no es bueno comenzar un año así, pero hay que asumir la realidad de las cosas. La crisis estructural del sistema capitalista mundial, que tiene su centro principal en Estados Unidos, se traduce en la voluntad guerrerista de la clase dominante estadounidense, no del pueblo estadounidense, pero sí de su clase dominante. Entonces aquí tenemos uno de los factores principales, que es detener la mano guerrerista de Estados Unidos. Nosotros vamos a tener antes de fin de año 2 reuniones y particularmente una que en Cuba va a reunir a la totalidad de los países latinoamericanos, la reunión de la CELAC. Tenemos infinidad de diferencias entre los países que componen la CELAC, pero sería fundamental que aún en el marco de esas tremendas diferencias sea posible establecer un eje de acción común, declarando, tal como lo han pedido varios gobiernos latinoamericanos y particularmente de la Albazona de Paz a América Latina, que implica, entre otras muchas cosas, quitar todas las bases militares estadounidenses de nuestra región, que están creciendo y aumentando muy silenciosamente, porque ahora las bases militares tienen una característica diferente, que justamente están apuntadas a la realización de inteligencia a gran escala y de intromisión de mecanismos que permitan eventualmente la utilización de drones, de máquinas de guerra no tripuladas, manejadas justamente por estas bases. Esto es lo que tenemos por delante entonces. Una situación en la cual la urgencia por la paz es absolutamente imprescindible y reside en los gobiernos tal como están hoy, no los gobiernos por los cuales yo lucho para América Latina, sino los gobiernos que hoy tienen nuestros países, un compromiso por la paz y que el conjunto de la población latinoamericana sea capaz de comprender y de seguir, de hacer seguimiento a la conducta de sus gobernantes para ver si cumplen o no cumplen con este eje fundamental de la política
internacional en el próximo periodo. Y Ahora, si profesor, no cumplen, ¿sí?, pues apelar a los métodos que sea necesario para hacérselos cumplir. Tal como iniciamos, profesor, le propongo cerrar este cruce de palabras hablando de procesos cruciales que vive América Latina este año. Algunos ya se habían iniciado y otros ocurrirán durante 2014. Mencionemos tres fundamentales: los diálogos de paz para Colombia, las reformas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en México y el Mundial de Fútbol en Brasil. En muy apretada síntesis, solo nos quedan segundos, díganos cómo incidirán estos eventos en la región. Bueno, vamos a empezar al revés. Sobre lo que pueda incidir el Mundial de Fútbol, primero que soy muy ignorante en la materia, pero francamente no creo que sea nada que pueda considerarse decisivo para el futuro latinoamericano. Es un episodio más que puede circunstancialmente pesar en un sentido o en el otro, pero no cambia el rumbo. Las fuerzas, las grandes fuerzas están lanzadas y van a chocar o no van a chocar dependiendo de otros factores ajenos al fútbol. En relación con el proceso de paz en Colombia, bueno, es muy conocida la intervención directa de Estados Unidos para, primero, sostener la guerra durante tantos años y ahora para impedir el proceso de paz. Es allí uno de los factores. Cuando yo hablaba de luchar por América Latina como zona de paz, hoy el centro, aunque no es el único, pero de todas maneras el centro hoy más visible y sensible de la realidad en términos de paz o guerra en América Latina es Colombia. Yo creo que las cosas están bien encaminadas y creo que las fuerzas sociales desatadas en favor de la paz van a conseguir imponerla, pero también es una batalla política por delante. Y en el caso de México, las reformas que ha venido impulsando el gobierno de Enrique Peña Nieto en México. Bueno, yo cuando aludía al curso de los distintos países, decía que algunos países habían retrocedido, y yo creo que las reformas en México son justamente un profundo retroceso. Son un profundo retroceso. Sí, le agradezco que ha tenido bien sostener con el equipo de Cruce de Palabras y la audiencia toda de Telesur. Las puertas de nuestro canal siempre abiertas a expertos como usted que nos aclaran cuestiones inherentes a la economía y la política, especialidades que no son divorciadas en absoluto. Una vez más, muchísimas gracias. Hasta pronto, profesor. Un gusto, Rey, hasta siempre. El profesor Luis Bilbao nos ha hecho reflexionar en torno a retos, proyecciones de nuestra región para este año, el 2014, que prácticamente arranca. Y sobre esa base se monta también Telesur en nuestra política informativa. Usted acompáñenos siempre hasta el final. Por eso esta denuncia. La gente entendió la importancia de decidir, la importancia de participar.